El doctor Elias Van siempre había sido un hombre de rutina. Sus días comenzaban con el suave zumbido del aire acondicionado de su clínica y terminaban bajo la tenue luz de su lámpara de escritorio, hojeando revistas médicas ligeramente anticuadas, pero aún útiles. Vivía en un tranquilo rincón del espacio humano, en un pequeño planeta colonia llamado Refugio 7. No era glamuroso, ni mucho menos, pero le sentaba de maravilla. La vida allí era predecible, y tras años trabajando en hospitales abarrotados en la Tierra, la previsibilidad se sentía como un regalo. Eso cambió una noche cuando un sonido desconocido rompió la calma de su día, por lo demás normal. Un profundo estruendo resonó en la tenue atmósfera del exterior de su clínica, seguido de un destello de luz tan brillante que iluminó toda la habitación. Curioso y ligeramente alarmado, el doctor Van salió al polvoriento camino que conducía a su puerta principal. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una elegante nave espacial plateada descansaba a menos de 20 metros de su clínica. Su superficie brillaba tenuemente, como si estuviera viva, reflejando el pálido resplandor naranja de los hijos gemelos de Refugio 7. La nave no se parecía en nada a lo que había visto antes. Sin bordes afilados, sin costuras visibles. Parecía latir suavemente, casi respirar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una rampa descendió silenciosamente de su costado, revelando una figura envuelta en una tela ondulante que brillaba como la luz líquida de las estrellas. La figura se acercó lentamente a él, con cada paso pausado pero elegante. A medida que se acercaban, el doctor Van notó lo frágiles que parecían bajo los pliegues de su capa. Su piel brillaba tenuemente azul, y sus ojos, grandes y luminosos orbes llenos de una inteligencia sobrenatural, sostuvieron su mirada sin dudar. A pesar de su evidente agotamiento, había un innegable aire de dignidad en ellos, como si la realeza caminara entre mortales. «Necesito tu ayuda», dijo el extraño con una voz que resonaba como música, melódica pero con un toque de urgencia. Hablaban en un inglés perfecto, aunque su acento tenía rastros de algo antiguo y desconocido. El doctor Van parpadeó, luchando por encontrar las palabras. «Soy el doctor Ben. Esta es mi clínica». Hizo un gesto vago hacia atrás, sintiéndose repentinamente inadecuado. Su modesto edificio palidecía en comparación con la avanzada tecnología que lo rodeaba. «¿En qué puedo ayudarle?». El desconocido dudó, luego se echó hacia atrás la capucha, revelando sus delicados rasgos enmarcados por un cabello plateado que caía en cascada sobre sus hombros. «Me llamo Lyra», dijo en voz baja. «Estoy enfermo y he oído hablar de su habilidad». Frunció el ceño. «Ha oído hablar de mí, pero solo. Eres conocido por tratar a aquellos que otros ignorarían». Lyra lo interrumpió con suavidad. «Por ver valor donde otros no lo ven. Por eso vine aquí». Sus palabras tocaron una fibra sensible en él. A lo largo de los años, el doctor Van había tratado a innumerables pacientes que no podían costear la atención en otro lugar. Colonos heridos en accidentes mineros, refugiados que huían de planetas devastados por la guerra, incluso animales callejeros traídos por lugareños bondadosos. Aunque algunos desestimaban su trabajo como insignificante, le daba un propósito. Aún así, esto era diferente. Era la realeza alienígena de pie en su puerta pidiendo ayuda. «Por favor», añadió Lyra, con la voz temblorosa. «El tiempo apremia». Algo en su tono lo decidió. Asintiendo enérgicamente, se hizo a un lado y la condujo a la clínica. Dentro, ella se sentó rígida en la mesa de exploración mientras él recogía sus herramientas. Su presencia llenó la habitación, haciéndola parecer de alguna manera más pequeña, pero extrañamente más brillante. Al comenzar su evaluación, el doctor Van se dio cuenta rápidamente de que no sería fácil. La fisiología de Lyra no se parecía a nada documentado en humanos. Bases de datos. Su pulso, rápido y errático, se sentía más como vibraciones que como un latido. Su piel irradiaba calor, pero no de una manera que indicara fiebre. Cuando él le hacía preguntas,
Ella respondía con moderación, ofreciendo solo fragmentos de información sobre su condición. Mencionó haber viajado lejos de casa, haber encontrado fenómenos extraños y haber enfermado poco después. Pero cada vez que él presionaba para obtener más detalles, ella se volvía evasiva, cambiando de tema o simplemente mirándolo fijamente con esos ojos penetrantes. A pesar de su reticencia, el Dr. Van se sintió atraído por ella. Había una vulnerabilidad bajo su apariencia regia, una silenciosa desesperación que despertaba su sentido del deber. Quienquiera que fuese, merecía ayuda, y si él podía proporcionársela, lo haría. Para cuando terminó su examen inicial, la noche había caído por completo. Afuera, las estrellas centelleaban contra el cielo oscuro, recordándole cuán vasto era realmente el universo. Por primera vez en años, el Dr. Van sintió una chispa de emoción, una sensación de asombro. No había experimentado desde la infancia. Poco sabía que este encuentro lo llevaría por un camino mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. Lyra lo observó atentamente mientras tomaba notas, con una expresión indescriptible. «Gracias», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «por aceptar ayudarme». «Es mi trabajo», respondió con una pequeña sonrisa, aunque su mente se llenaba de posibilidades. «Pero necesitaré tu cooperación sí. Vamos a resolver esto». Ella asintió, aunque su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara algo o a alguien entre las estrellas. Cualquier secreto que guardara, el Dr. Van sabía que estaba relacionado con su enfermedad. Resolver este misterio no solo le salvaría la vida. Podría cambiar la suya para siempre. A la mañana siguiente, el Dr. Elias Van se despertó más temprano de lo habitual, con la mente llena de preguntas sobre la princesa Lyra y su misteriosa enfermedad. Había pasado horas revisando sus notas de la noche anterior, pero nada tenía sentido. Sus síntomas no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. Su pulso acelerado, que parecía más como vibraciones, su temperatura corporal fluctuante y el tenue brillo en su piel que parecía desvanecerse y reaparecer a intervalos aleatorios. Era como si sus células fueran inestables, deshaciéndose poco a poco. Decidido a encontrar respuestas, el Dr. Van llegó a la clínica justo cuando los soles comenzaban su lento ascenso sobre el horizonte de Refugio 7. Dentro, encontró a Lyra, sentada, en silencio en la mesa de reconocimiento, con sus brillantes ojos azules fijos en la ventana. Parecía aún más frágil a la luz del día, su cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros como un delicado velo. A pesar de su evidente incomodidad, había un aire de serena resiliencia en ella, como si hubiera sufrido cosas mucho peores. «Buenos días», dijo el Dr. Reven en voz baja, dejando su bolsa de herramientas. «¿Cómo se siente?» Lyra se giró para mirarlo, con expresión ilegible. «Igual», respondió simplemente, «aunque agradezco sus esfuerzos». Él asintió, respirando hondo. «Necesito hacer algunas pruebas hoy. Puede que lleven tiempo, pero me ayudarán a entender que va mal». Ella inclinó ligeramente la cabeza, dando permiso. Sin palabras. Mientras trabajaba, extrayendo muestras de sangre o lo que parecía sangre y realizando exploraciones con su equipo obsoleto, el Dr. Van no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se le escapaba algo crucial. Las lecturas no coincidían con ningún patrón biológico conocido, ni humano ni alienígena. Incluso las funciones más básicas parecían apagado, como si su cuerpo operara según leyes de la física que él no comprendía del todo. Frustrado, pero reacio a rendirse, el Dr. Van decidió intentar un enfoque diferente. «¿Puede contarme más sobre dónde ha estado últimamente?», preguntó con suavidad. Mencionó que viajó lejos de casa. «¿Sucedió algo durante su viaje?». Lyra dudó, sus dedos recorriendo el borde de su capa. Por un momento, pensó que no respondería. Entonces habló, con voz suave pero teñida de tristeza. «Viajé a un lugar llamado El Velo, una región cerca del borde de nuestra galaxia. Es inusual que pocos se atrevan a ir allí.
El velo, repitió el doctor Bean, intrigado. ¿Qué tiene de inusual?, preguntó Lyra con la mirada distante. Donde el tiempo fluye de manera diferente y existen energías desconocidas para nosotros. Mi gente lo ha estudiado durante siglos, pero no lo comprendemos del todo. Fui en busca de conocimiento para ver lo que otros no pudieron. Sus palabras le provocaron un escalofrío. Si su enfermedad se debía a la exposición a un fenómeno tan extraño, no era de extrañar que sus pruebas no tuvieran sentido. Pero, ¿cómo podía tratar algo causado por fuerzas que escapaban a su comprensión? A medida que transcurría el día, el Dr. Van continuó su investigación, reconstruyendo fragmentos de información. Lyra compartió destellos de sus viajes, la inquietante belleza del velo, sus colores arremolinados y paisajes cambiantes, pero también el impacto que le causó. Describió sentirse extraña casi inmediatamente después de partir, una debilidad creciente que empeoraba con cada día que pasaba. Al principio, lo descartó como fatiga, pero pronto se hizo evidente que algo más profundo andaba mal. El doctor Van escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas minuciosas. Entre sus descripciones y sus observaciones, una teoría comenzó a formarse en su mente. ¿Y si lo que afectaba a Lyra no era una enfermedad en el sentido tradicional? ¿Y si se parecía más a un envenenamiento por radiación, pero a nivel molecular? Quizás sus células estaban siendo alteradas por la energía residual del velo, lo que provocaba su desestabilización. Para probar esta idea, necesitaba mejores herramientas que las que su modesta clínica podía proporcionar. Muchos de los dispositivos necesarios para diagnósticos tan avanzados solo existían a bordo de la nave de Lyra. Dudando en imponerse, abordó el tema con cautela. Su nave debe tener tecnología avanzada, ¿verdad? ¿Habrá algo a bordo que pueda ayudarnos? Lyra consideró su petición por un momento y luego asintió. Sí, mi nave contiene instrumentos capaces de analizar fenómenos mucho más allá de la comprensión de su mundo. Pero, su voz se apagó, con expresión preocupada. ¿Pero qué?, insistió el doctor Van. Hay riesgos, admitió. No todos los que entran en mi nave regresan sin cambios. Su advertencia lo hizo reflexionar, pero dejó a un lado su inquietud si eso significaba salvarle la vida y quizás descubrir conocimiento revolucionario. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Entonces, vámonos, dijo con firmeza. Juntos. Con Lyra a la cabeza, regresaron a su nave, que aún descansaba en silencio. Fuera de la clínica. Mientras ellos. Al acercarse, el doctor Van se maravilló y reconoció su elegante diseño. De cerca, parecía aún más extraño, con su superficie ondulando levemente como si estuviera viva. La rampa descendió de nuevo al tacto de Lyra, revelando un interior tenuemente iluminado, lleno de paneles brillantes y hologramas flotantes. Dentro, el aire vibraba con energía y cada superficie latía con luz. El doctor Van se sintió aturdido y desorientado, como si entrara en otra dimensión. Lyra lo guió por los laberínticos pasillos, explicándole el propósito de varias cámaras y dispositivos. Algunos eran claramente de naturaleza médica, mientras que otros desafiaban por completo cualquier explicación. Finalmente, llegaron a una cámara llena de compleja maquinaria diseñada para el análisis. Con la ayuda de Lyra, el Dr. Van preparó una serie de pruebas, utilizando la tecnología de la nave para indagar más profundamente en su condición que nunca. Los resultados fueron asombrosos. No solo confirmaron su teoría sobre la disrupción molecular, sino que también revelaron rastros de una firma energética desconocida incrustada en sus células, evidencia de la persistente influencia del velo. A medida que los datos se transmitían por las pantallas holográficas, el Dr. Van sintió una oleada de emoción mezclada con inquietud. Este era un territorio inexplorado, una oportunidad para ampliar los límites de la ciencia. Sin embargo, también planteó nuevas preguntas. ¿Cómo podría contrarrestar una fuerza tan poderosa? ¿Y por qué Lyra se había aventurado sola en el velo en primer lugar?
Al percibir su curiosidad, Lyra finalmente se abrió más. Habló de la rígida sociedad de su pueblo, donde las emociones se suprimían mediante implantes para mantener el orden. Confesó que quitarse los suyos le había permitido sentir verdadera alegría y dolor por primera vez. Su viaje hacia el velo había sido en parte rebelión, en parte búsqueda de comprensión. Conmovido por su valentía, el Dr. Van decidió ayudarla no solo como médico, sino como alguien que creía en el poder de la individualidad y la autoexpresión. Juntos, permanecieron en medio de las brillantes luces de la nave alienígena, unidos por la determinación compartida de desafiar las probabilidades. Afuera, las estrellas brillaban con fuerza, observando en silencio como dos compañeros improbables se embarcaban en un viaje que los cambiaría a ellos y quizás a la galaxia para siempre. Las horas transcurrían mientras el Dr. Elias Van trabajaba incansablemente en las profundidades de la nave Lyra, rodeado por el zumbido de la tecnología alienígena y el brillo de los hologramas flotantes. Cada descubrimiento le traía claridad y nuevos desafíos. La firma energética incrustada en las células de Lyra era diferente a todo lo que había visto antes. Un patrón caótico y arremolinado que parecía desafiar la lógica. No solo estaba dañando su cuerpo, la estaba deshaciendo a un nivel fundamental, rompiendo la esencia misma de lo que la hacía ser quien era. A pesar de las herramientas avanzadas a su disposición, el progreso era angustiosamente lento. Cada intento por estabilizar su condición revelaba una nueva capa de complejidad. La disrupción molecular causada por la energía residual del velo era impredecible, cambiando y evolucionando más rápido de lo que Na contrarrestaba. Peor aún, la salud de Lyra seguía deteriorándose. Su presencia, una vez radiante, se atenuaba con cada hora que pasaba. Sus movimientos se debilitaban, su voz se volvía más suave. El Dr. Van se negaba a rendirse. Pasaba largos ratos encorvado sobre las consolas, ajustando configuraciones y recalibrando el equipo, con el ceño fruncido por la concentración. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por el incansable afán de salvarla. Lyra, por su parte, se mantuvo estoica, ofreciéndole palabras de aliento cada vez que lo veía titubear. «Estás haciendo más de lo que nadie podría», le dijo una noche. Sus ojos luminosos se encontraron con los suyos. «No dudes de ti mismo», pero la duda se apoderó de él. Aún así, la enormidad de la tarea lo agobiaba. ¿Cómo podría un simple médico de una colonia remota reparar el daño infligido por fuerzas más allá de la comprensión humana? Sin embargo, cada vez que consideraba rendirse, se recordaba a sí mismo porque había empezado a ayudar a los necesitados, sin importar lo imposibles que fueran las probabilidades. Un avance inesperado se produjo durante un escaneo de rutina. Al analizar de nuevo la señal energética, el Dr. Van notó algo peculiar. Ciertas frecuencias dentro del patrón caótico resonaban con elementos específicos encontrados a bordo de la nave. Estos elementos, aunque ajenos a la Tierra, parecían interactuar con la energía disruptiva de maneras que neutralizaban sus efectos, al menos temporalmente. Esto podría funcionar, murmuró para sí mismo, con la emoción. Agitándose en su pecho. Volviéndose hacia Lyra, le explicó su idea. Si podemos aislar estas frecuencias y amplificarlas, podríamos estabilizar tu condición. Pero necesitaré acceder al material almacenado en las profundidades de la nave. Lyra dudó, con expresión indescifrable. Esa zona está restringida, dijo finalmente. Pocos han entrado, incluso entre mi gente. ¿Por qué?, preguntó el Dr. Bean, con la curiosidad al máximo. Alberga reliquias de nuestro pasado, respondió crípticamente. Artefactos imbuidos de poder y peligro. Su advertencia lo hizo dudar, pero la desesperación superó a la precaución. Lyra, si esto funciona, podría salvarte. ¿No vale la pena el riesgo? Estudió Su. Me quedé quieto un momento y luego asentí lentamente. Muy bien, pero quédate cerca de mí y no toques nada a menos que yo te lo diga. Juntos, se adentraron en la nave,
recorriendo pasillos que se volvían más oscuros y fríos a cada paso. Las paredes brillaban tenuemente, grabadas con intrincados patrones que latían como venas bajo la superficie. Extraños símbolos flotaban en el aire, brillando tenuemente antes de desvanecerse en la nada. La atmósfera se sentía pesada, cargada de una energía casi palpable que le erizó la piel al Dr. Ben. Finalmente, llegaron a una enorme puerta adornada con diseños en espiral que se movían constantemente como si tuvieran vida propia. Lyra apoyó la mano en ella y la puerta se abrió silenciosamente, revelando una cámara llena de artefactos antiguos. Algunos flotaban en el aire, girando perezosamente, mientras que otros descansaban sobre pedestales, emanando una luz tenue. En el centro de la habitación se alzaba una estructura cristalina, cuyas facetas refractaban la luz en deslumbrantes colores. El doctor Van lo miró con asombro, olvidando por un momento por qué estaban allí. «¿Qué es este lugar?», susurró. «Nuestra historia», respondió Lyra en voz baja. «Y nuestra carga». Lo guió hasta un pedestal que contenía un frasco lleno de líquido iridiscente. «Este contiene el elemento que buscas. Manéjalo con cuidado. Reacciona tanto a la intención como al tacto». Tomó el frasco con cuidado, sintiendo una extraña calidez que emanaba. «¿Cómo funciona?», preguntó Lyra. «Amplifica la energía si lo combinas con tu plan de tratamiento, y puede que estabilice las frecuencias que alteran mis células. Pero si se usa demasiado, se desestabilizará aún más». Con el preciado material asegurado, regresaron a la enfermería. El doctor Van se puso a trabajar de inmediato, integrando el contenido de los frascos en su tratamiento experimental. Pasaron horas en un tenso silencio mientras monitoreaba los signos vitales de Lyra, atento a cualquier signo de mejoría. Finalmente, las lecturas comenzaron a estabilizarse. Su pulso se estabilizó, su temperatura se normalizó y el tenue brillo en su piel regresó, más intenso que antes. Por primera vez en días, la esperanza brilló en el corazón del Dr. Ben. Pero su victoria duró poco. A medida que avanzaba el tratamiento, Lyra se aferró de repente al borde de la mesa de exploración, con el rostro pálido y tenso. «Algo va mal», jadeó. «Arde». El estómago del Dr. Ben se encogió. Frenéticamente, ajustó los controles, intentando contrarrestar la reacción que se estaba produciendo. El sudor le golpeaba la frente mientras luchaba por recuperar el control. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la lectura se estabilizó de nuevo, pero apenas. Lyra se desplomó, exhausta pero viva. «Se nos acaba el tiempo», murmuró débilmente. «Incluso con este tratamiento, el daño continúa. No pueden curarme aquí». El doctor Van apretó los puños, con la frustración bullendo en su interior. «Tiene que haber otra manera». «La hay», dijo Lyra en voz baja. «Mi mundo natal alberga el conocimiento y los recursos necesarios para sanarme por completo. Pero llegar allí no será fácil». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Viajar al Imperio Citerano significaba abandonar la seguridad de Refugio 7 y aventurarse en territorio inexplorado, plagado de tensiones políticas y peligros desconocidos. Sin embargo, ¿qué opción tenían? Sin la atención adecuada, Lyra no sobreviviría sola al viaje de regreso a casa. «Iré contigo», dijo el Dr. Bean con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Cueste lo que cueste, Lyra lo miró con los ojos llenos de gratitud y algo más, quizás admiración. «¿Arriesgarías todo por alguien a quien apenas conoces?» «Me has confiado tu vida», respondió simplemente. «Te debo lo mismo». Mientras se preparaban para el viaje que les esperaba, el Dr. Van no podía evitar la sensación de que esta decisión lo cambiaría todo. No solo para Lyra, sino también para él. Afuera, las estrellas brillaban intensamente contra la infinita extensión del espacio, prometiendo aventura, peligro y lo desconocido. Para bien o para mal, sus destinos estaban entrelazados, unidos por la determinación compartida de desafiar las probabilidades y abrazar juntos el futuro.
El viaje al Imperio Titerano comenzó con una mezcla de anticipación y temor. El doctor Elias Ben se encontraba en el puente de la nave Lyra, contemplando la vasta extensión de estrellas que se extendían en rayos de luz. El zumbido de los motores de la nave llenaba el aire, constante y tranquilizador. Sin embargo, no podía quitarse de encima el peso de lo que le esperaba. Había aceptado acompañar a Lyra de regreso a su mundo natal, sabiendo perfectamente que significaba adentrarse en territorio desconocido, tanto literal como figurativamente. Lyra estaba sentada cerca, con una postura majestuosa, pero con expresión cansada. A pesar de la estabilización temporal proporcionada por el tratamiento improvisado, estaba lejos de sanar. Su condición seguía siendo precaria, requiriendo monitoreo y ajustes constantes para mantener a raya la energía disruptiva. Cada hora traía nuevos desafíos, lo que obligaba al Dr. Van a adaptarse rápidamente y pensar con creatividad. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, sabía que la solución estaba fuera de su alcance. Estaba aguardando en algún lugar del corazón del Imperio Citeriano. Con el paso de los días, ambos forjaron un vínculo aún más profundo. Las conversaciones fluían con más libertad ahora, sin restricciones. Con esas palabras resonando en su mente, el Dr. Van la siguió a la plataforma, adentrándose en un mundo diferente a todo lo que jamás había imaginado. El aire vibraba con energía, y las imponentes figuras de los esteranos se movían con determinación, sus ojos brillantes observando a los recién llegados con silenciosa intensidad. Por primera vez, el Dr. Van se sintió realmente pequeño, una simple mota en medio de la grandeza de una civilización alienígena. Pero junto al asombro, llegó la determinación. Fuera lo que fuese lo que les aguardara, él estaba listo. No solo como médico, sino como alguien que creía en el poder de la conexión, la empatía y la esperanza. Con Lyra a su lado, se enfrentó a lo desconocido, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero también seguro de que juntos podrían superar cualquier cosa. Entrar en la capital escitaria fue como entrar en otra dimensión. El aire brillaba tenuemente, cargado de una energía que le provocó un hormigueo en la piel al Dr. Elias Ben. Imponentes estructuras de material translúcido se elevaban hacia el cielo. Sus superficies rebosaban de vida con patrones de luz cambiantes que parecían latir al ritmo de la ciudad. Plataformas flotantes transportaban oleadas de citeranos, seres altos y elegantes cuyos ojos brillantes escudriñaban el entorno con silenciosa intensidad. A pesar de la imponente belleza del conjunto, había una tensión innegable en la atmósfera, una sensación de vigilancia constante. Lyra encabezaba la marcha, con su porte regio imponiendo respeto, incluso mientras los susurros se extendían entre la multitud. Su presencia atraía a la multitud, no solo por su estatus real, sino porque caminaba sin la compañía de guardias ni consejeros, algo inaudito entre su gente. A su lado, el Dr. Van se sentía dolorosamente fuera de lugar. Su ropa modesta y su expresión cansada lo delataban como un forastero. Sin embargo, mantenía la cabeza alta, decidido a no dejar traslucir su miedo. Al acercarse a la gran entrada de la sala del consejo, una enorme estructura con forma de hélice, les recibió una delegación de funcionarios escitarios. Su líder, una figura severa, ataviada con túnicas ondulantes adornadas con intrincados diseños, dio un paso al frente. «Princesa Lyra», dijo con voz autoritaria, «regresas transformada». El peso de sus palabras flotaba en el aire. Lyra inclinó ligeramente la cabeza, con expresión tranquila pero resuelta. «He vuelto en busca de sanación y verdad», respondió. Dirigiéndose al Dr. Ben, añadió, «Este es el Dr. Elias Van, un médico humano que me ha ayudado en mi camino hasta ahora. Sin él, no estaría aquí». La mirada del oficial se posó en el Dr. Van. «Astuto y calculador. Un humano», murmuró como si saboreara la palabra por primera vez. «Unos aliados inusuales, sin duda». Antes de que la tensión aumentara, Lyra intervino. «El conocimiento del Dr. Ben supera al nuestro en ciertas áreas.
Ha sido invaluable al abordar mi condición. Permítanle presentar sus hallazgos antes de emitir un juicio. Tras un momento de deliberación, el funcionario asintió brevemente. Muy bien. Síganme. Dentro de la sala del consejo, la magnitud del imperio estiterio se hizo aún más evidente. La cámara se extendía infinitamente hacia arriba, con sus paredes revestidas de pantallas holográficas que mostraban datos en tiempo real de toda la galaxia. Plataformas flotantes flotaban en varios niveles, cada una ocupada por miembros del Consejo Gobernante. Sus formas luminosas irradiaban poder, pero sus expresiones permanecían inescrutables. Lyra y el Dr. Van ascendieron a la plataforma central, donde se enfrentaron a los líderes reunidos. Mientras Lyra se presentaba y explicaba las circunstancias de su enfermedad, el Dr. Van se preparó para compartir sus descubrimientos. Su corazón latía con fuerza al activar el proyector holográfico, que mostraba escaneos detallados del estado de Lyra junto con diagramas que ilustraban los efectos de la energía del velo en su estructura molecular. Esta perturbación no se parece a nada que hayamos visto, comenzó, hablando lentamente para asegurar la claridad a pesar de sus nervios. Desestabiliza la integridad celular a un nivel fundamental, haciendo que los tratamientos tradicionales sean ineficaces. Sin embargo, mediante la experimentación a bordo de la nave Princesa Lyra, identifiqué frecuencias específicas capaces de contrarrestar los efectos de la energía. Hizo una pausa para que los miembros del consejo asimilaran la información. Algunos se inclinaron hacia adelante, intrigados. Otros intercambiaron miradas escépticas. Sin inmutarse, el Dr. Bean continuó. Para estabilizar completamente su condición, se requieren recursos avanzados. Recursos que su imperio posee. Espero que, trabajando juntos, podamos desarrollar una solución permanente. Cuando terminó, el silencio llenó la cámara. Por un momento, nadie habló. Entonces, una de las consejeras, una figura alta y canosa, se levantó para dirigirse a él. Sus esfuerzos son encomiables, humano, dijo con un tono mesurado pero no cruel. Sin embargo, sus métodos plantean preguntas. ¿Cómo propone integrar dicha tecnología sin arriesgarse a una mayor inestabilidad? El Dr. Bean dudó, consciente de que su respuesta determinaría si confiaban lo suficiente en el cómo para proceder. Al combinar mi comprensión de la biología con su experiencia en manipulación de energía, podemos crear un enfoque equilibrado. Requerirá colaboración, pero creo que es posible. El consejero lo observó durante un largo instante antes de asentir. Consideraremos su propuesta. Aunque la respuesta fue evasiva, el Dr. Van sintió un atisbo de esperanza. Lyra le puso una mano tranquilizadora en el brazo, agradeciéndole en silencio su valentía. Durante los días siguientes, el Dr. Van se sumergió en el estilo de vida escitario, explorando tanto las maravillas tecnológicas como las complejidades culturales. Con la guía de Lyra, accedió a instalaciones mucho más allá de lo que había imaginado. Laboratorios equipados con herramientas inexplicables, bibliotecas con milenios de conocimiento e ingenieros expertos en la manipulación de la materia. Cada descubrimiento profundizaba su aprecio por los logros del imperio, a la vez que resaltaba el marcado contraste entre su rígida sociedad y sus propios valores. Durante este tiempo, Lyra trabajó incansablemente para recuperar su posición dentro del imperio. Se dirigió al consejo, abogando apasionadamente por reformas que priorizaran la individualidad sobre el control. Reprimir las emociones no trae paz, declaró durante una acalorada sesión. Genera resentimiento y frena el crecimiento. La verdadera armonía surge de aceptar quienes somos, no de borrarlo. Sus palabras provocaron un intenso debate entre los miembros del consejo, dividiéndolos en facciones. Algunos apoyaron su visión, viendo potencial en un futuro menos limitado por la tradición. Otros consideraron sus ideas peligrosas, temiendo el caos si se retiraban los implantes y se multiplicaban. Durante todo el proceso, el Dr. Van estuvo a su lado, ofreciéndole un aliento silencioso y recordándole el impacto que estaba teniendo.
En medio de estos desafíos, surgieron momentos de conexión. Una noche, mientras paseaban por un jardín lleno de plantas bioluminiscentes, Lyra se volvió hacia el Dr. Van con una extraña sonrisa. «Háblame de la Tierra», dijo en voz baja. «¿Cómo es?» Él rió entre dientes, sorprendido por la pregunta. «Es complicado, hermoso, pero imperfecto. Todavía estamos averiguando cómo funciona». Inclinó la cabeza con curiosidad. «Y, sin embargo, te esfuerzas por progresar a pesar de la imperfección. Eso es admirable». Su conversación fluyó con fluidez después de eso, acortando la distancia entre sus mundos. Compartieron historias de recuerdos de infancia, sueños de futuro y esperanzas de un mañana mejor. En esas horas de tranquilidad, el Dr. Van se dio cuenta de cuánto había llegado a querer a Lyra, no solo como paciente, sino como amiga y aliada. Su vínculo trascendía especies y culturas, arraigado en el respeto mutuo y aspiraciones compartidas. Pero incluso a medida que su relación se profundizaba, el peligro acechaba en el horizonte. Se extendieron rumores de disidencia dentro del imperio, alimentados por quienes se oponían a las reformas de Lyra. Les llegaron rumores de conspiraciones destinadas a socavar su autoridad y eliminar a cualquiera que la apoyara. Decidido a protegerla, el Dr. Van redobló sus esfuerzos, usando sus nuevos conocimientos para exponer verdades ocultas y reunir aliados para su causa. Una noche fatídica, mientras revisaban las pruebas que implicaban a miembros clave del Consejo en una conspiración contra ella, Lyra le puso una mano en el hombro. «Ya has arriesgado mucho por mí», dijo en voz baja. «¿Por qué continúas?» «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió simplemente. «Porque el cambio solo ocurre cuando la gente defiende lo correcto». Su mirada se suavizó, llena de gratitud y admiración. Juntos, prometieron llevar a cabo su misión hasta el final, sanar no solo a Lyra, sino también a la sociedad fracturada que los rodeaba. Unidos por un propósito y fortalecidos por la confianza, se enfrentaron a lo desconocido, listos para afrontar cualquier desafío que se les presentara. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y descubrimiento. El Dr. Elias Van se encontró navegando por un laberinto de intrigas dentro del Imperio Citerano, donde cada paso adelante parecía desvelar nuevos obstáculos. Las reformas de Lyra habían desatado un intenso debate entre los miembros del Consejo, dividiéndolos en facciones, quienes apoyaban su visión de libertad y quienes se aferraban a las rígidas tradiciones que habían gobernado su sociedad durante siglos. El ambiente en la sala del Consejo se volvió cada vez más volátil, con acusaciones que volaban como flechas y alianzas que cambiaban de forma impredecible. El Dr. Van pronto se dio cuenta de que su papel iba más allá de la medicina. Ahora era una figura clave en la lucha de Lyra por el cambio. Su experiencia daba credibilidad a sus argumentos, demostrando que el progreso podía coexistir con la estabilidad. Sin embargo, por mucho que contribuyera, también se convirtió en un objetivo. Le llegaban rumores de conspiraciones en su contra. Rumores difundidos por disidentes que lo veían como un forastero que se entrometía en asuntos muy superiores a su posición. Intentó no dejarse consumir por el miedo, concentrándose en cambio en la tarea en cuestión: encontrar una cura permanente para Lyra y, al mismo tiempo, apoyar sus esfuerzos por transformar el futuro de su pueblo. Una noche, mientras revisaban a Da en una cámara aislada en las profundidades del salón del consejo, Lyra se volvió hacia él con expresión seria. «Elías», dijo en voz baja, usando su nombre por primera vez en una conversación privada. «Hay algo que debes saber». Su tono envió un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando a un lado la pantalla holográfica. Ella dudó, con sus ojos luminosos nublados por la preocupación. «La oposición. Están planeando algo. Aún no sé qué, pero presento peligro. No solo para mí, sino para ti». El Dr. Van forzó una sonrisa, aunque, inquieto, asintió. «Sabíamos que esto no sería fácil. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Lyra asintió,
aunque su mirada seguía preocupada. Confío en ti más que en nadie aquí. Pero, por favor, ten cuidado. La advertencia llegó antes de lo esperado. Al día siguiente, durante una acalorada sesión del Consejo, uno de los oponentes más feroces de Lyra, un consejero alto e imponente llamado Cal, se levantó para hablar. Su voz resonó por la cámara, exigiendo atención. La princesa Lyra afirma buscar la armonía. Comenzó, con un tono destilando desdén. Sin embargo, sus acciones amenazaron los cimientos mismos de nuestro imperio. Ella ha abandonado nuestras costumbres, se ha aliado con forasteros y ha puesto en peligro la estabilidad que tanto nos hemos esforzado por mantener. Hizo una pausa dramática, sus ojos brillantes se clavaron en el Dr. Van. Y ahora trae a este humano entre nosotros, una criatura cuyos métodos desafían la lógica y cuya presencia socava nuestra autoridad. ¿De verdad debemos creer que tiene respuestas que no podemos encontrar nosotros mismos? Murmullos recorrieron la cámara, algunos apoyando las palabras de Kell, otros escépticos. Lyra permaneció tranquila, imperturbable ante el ataque. Cuando Cal terminó, dio un paso al frente, con voz firme y clara. El consejero. Cal plantea preocupaciones válidas, reconoció. Pero no confundamos tradición con verdad. El doctor Van ha logrado lo que nadie más pudo. Ha estabilizado mi condición cuando toda esperanza parecía perdida. ¿Me negarías la vida simplemente porque la solución vino de fuera de nuestras fronteras? Su refutación silenció a muchos. Pero Cal no había terminado. La estabilización no es suficiente. Él replicó con dureza. ¿Qué garantías tenemos de que sus métodos no causarán más daño? ¿Qué pruebas demuestran que sus intenciones son puras? Antes de que Lyra pudiera responder, el Dr. Van dio un paso al frente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Si dudas de mi trabajo, entonces pruébalo, dijo con firmeza, sosteniendo la mirada de Kell sin pestañear. Desafíame. Cuestiona mis hallazgos, pero no los descartes por miedo o prejuicio. Tu princesa merece algo mejor, y tu gente también. Un tenso silencio invadió la cámara. Por un momento, pareció que Cal iba a contraatacar, pero en cambio sonrió con frialdad. Muy bien, dijo. Veamos si tu confianza está a la altura de tu habilidad. Durante los días siguientes, el Dr. Van se enfrentó a una serie de rigurosas pruebas diseñadas para examinar cada aspecto de su investigación. Presentó análisis detallados del estado de Lyra, demostró los efectos de la energía del velo en los sistemas biológicos y mostró los tratamientos experimentales que había desarrollado a bordo de su nave. Cada presentación fue recibida con preguntas inquisitivas y escepticismo, lo que lo obligó a defender sus métodos con precisión y paciencia. Durante todo el proceso, Liar se mantuvo firme a su lado, traduciendo terminología compleja y ofreciendo perspectivas sobre la fisiología cterana cuando era necesario. Su alianza se convirtió en un testimonio de la colaboración entre especies, ganándose el respeto a regañadientes de algunos miembros del Consejo, incluso de aquellos que inicialmente se oponían. Sin embargo, entre bastidores, la tensión crecía. El Dr. Van descubrió pruebas de intentos de sabotaje contra su equipo y escuchó rumores de planes para desacreditarlo públicamente. Con la ayuda de Lyra, descubrió rastros de una conspiración que involucraba a varios altos funcionarios, incluyendo a Cal. Juntos, reunieron pruebas que vinculaban a estos individuos con experimentos ilegales destinados a convertir en armas la misma energía que había desestabilizado a Lyra. Cuando presentaron sus hallazgos al Consejo, la revelación conmocionó a la Cámara. Surgieron acusaciones y los ánimos se caldearon, pero al final la evidencia fue innegable. Varios conspiradores fueron despojados de sus cargos y la influencia de Kell disminuyó significativamente. A pesar de la victoria, el Dr. Van no sentía ninguna sensación de triunfo. La experiencia había expuesto la fragilidad de los cimientos del imperio y los extremos a los que algunos estaban dispuestos a llegar para preservar el statu quo. Sin embargo,
También fortaleció su determinación de apoyar la visión de Lyra de un futuro mejor, basado en la empatía, la comprensión y la cooperación. Al calmarse la situación, Lyra se acercó a él en la silenciosa posguerra tras la sesión del consejo. Su expresión era cansada pero esperanzada. «Has hecho más que salvarme la vida», dijo en voz baja. «Has demostrado a mi gente que el cambio es posible». Sonrió, sintiendo una oleada de orgullo mezclado con humildad. «Es tu valentía lo que los inspira, Lyra. Solo estoy aquí para acompañarte». Le puso una mano en el hombro, su toque cálido a pesar de su naturaleza alienígena. «No, Elías, ahora formas parte de algo más grande. Juntos, podemos construir un puente entre nuestros mundos, una conexión que trascienda las diferencias y nos una en un propósito». Afuera, las estrellas brillaban con fuerza contra la infinita extensión del espacio, observando en silencio cómo dos aliados improbables permanecían unidos, listos para remodelar el futuro de toda una civilización. Los meses siguientes fueron transformadores, no solo para la princesa Lyra y el doctor Elías Ben, sino para todo el imperio quiterio. Con los conspiradores expuestos y sus planes desmantelados, el Consejo comenzó a adoptar la visión de reforma de Lyra. Sus argumentos, reforzados por los logros científicos del Dr. Ben, resonaron profundamente en muchos que se habían desilusionado con la rígida supresión de las emociones. Lenta pero seguramente, el cambio se afianzó. El Dr. Van desempeñó un papel fundamental en esta transición. Su experiencia se volvió invaluable al trabajar junto a científicos cesitarianos para perfeccionar los tratamientos para la condición de Lyra, a la vez que exploraba aplicaciones más amplias de sus descubrimientos. Juntos, desarrollaron tecnologías capaces de contrarrestar los efectos desestabilizadores de la energía del velo, no solo curando a Lyra, sino ofreciendo esperanza a otros afectados por fenómenos similares. La colaboración tendió puentes entre las especies, fomentando el respeto y la comprensión mutuos. La propia Lyra experimentó una profunda transformación. Liberada de las limitaciones de su implante y apoyada por la inquebrantable creencia del Dr. Ben en su humanidad, emergió como un faro de esperanza para su pueblo. Introdujo reformas graduales que permitían a las personas elegir si usar o no dispositivos de regulación emocional. Estos cambios provocaron debates y resistencia, pero también inspiraron a innumerables iteranos a imaginar un futuro donde la libertad y el orden pudieran coexistir. A medida que la salud de Lyra mejoraba, también lo hacía su liderazgo. Se dirigió a reuniones por todo el imperio, compartiendo historias de su trayectoria y enfatizando la importancia de abrazar la individualidad. «Somos más que nuestros sistemas», declaró en uno de esos discursos. «Somos seres de emoción, pensamiento y conexión. Negar estas verdades es negarnos a nosotros mismos». Sus palabras resonaron profundamente, ganándose su admiración generalizada y consolidando al Dr. Ben como un aliado de confianza. Aunque permaneció como un forastero, sus contribuciones le valieron un estatus honorario entre los esteranos. Fue invitado a participar en debates de alto nivel, a contribuir a investigaciones pioneras e incluso a compartir perspectivas sobre la cultura humana. Por primera vez en su vida, el Dr. Van se sintió verdaderamente valorado, no solo como médico, sino como alguien cuyas ideas importaban a escala cósmica. Cuando llegó el momento de regresar a la Tierra, la alegría y la tristeza impregnaron el aire. Lyra lo acompañó a la plataforma de atraque. Su expresión era una mezcla de gratitud y tristeza. «Me has dado más de lo que jamás esperé», dijo en voz baja, con un leve brillo en sus ojos. «¿Cómo puedo pagártelo?» El Dr. Van sonrió, negando con la cabeza. «No me debes nada, Lyra. Ayudarte fue recompensa suficiente». Lo observó un momento y luego rebuscó entre los pliegues de su capa. De ella sacó una pequeña plántula brillante dentro de un recipiente cristalino. «Este es un árbol de los deseos», explicó. «Se dice que otorga a su cuidador conocimiento y sabiduría ilimitados cuando se cuida con esmero. Representa la esperanza de colaboración, crecimiento y unidad».
El doctor Van aceptó el regalo, asombrado por su belleza. Lo cuidaré bien, prometió. Y me aseguraré de que otros entiendan lo que representa. Con un último abrazo, Lyra lo observó mientras subía a su nave, la nave proporcionada por el Imperio Esterano como muestra de gratitud. Mientras los motores rugían al encenderse y la nave descendía hacia las estrellas, ella susurró un voto silencioso para honrar su valentía y continuar guiando a su pueblo hacia un futuro mejor. De vuelta en Refugio 7, el Dr. Van plantó el árbol de los deseos cerca de su clínica. Sus hojas brillantes proyectaban una suave luz sobre el polvoriento camino que conducía a su puerta. La noticia de sus aventuras se extendió rápidamente, atrayendo visitantes de toda la colonia y más allá. Algunos buscaban tratamiento médico. Otros acudían simplemente para maravillarse con el árbol alienígena y escuchar las historias de su viaje. Con el tiempo, la clínica se convirtió en un centro de curiosidad e inspiración, un símbolo de lo que se podía lograr mediante la compasión, la determinación y la colaboración intercultural. Aunque separados por años luz, el Dr. Van y Lyra permanecieron en contacto. Intercambiaban mensajes regularmente, compartiendo novedades sobre sus respectivos mundos. Las reformas de Lyra siguieron cobrando impulso, transformando el imperio titerano en una sociedad que celebraba la individualidad sin sacrificar la estabilidad. Mientras tanto, el Dr. Van utilizó los conocimientos adquiridos para mejorar la atención médica en Refugio 7, impulsando innovaciones que salvaron innumerables vidas. Una noche, sentado bajo las brillantes ramas del árbol de los deseos, el Dr. Van reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Lo que había comenzado como una existencia tranquila y predecible se había convertido en algo extraordinario. Una aventura que trascendió fronteras y unió especies de formas que jamás imaginó. El árbol se mecía suavemente con la brisa, su luz pulsaba suavemente, como si rebosara de recuerdos de todo lo vivido. A lo lejos, los soles gemelos se hundían en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. Las estrellas centelleaban intensamente en lo alto, recordando. Le hizo comprender la inmensidad del universo y las infinitas posibilidades que albergaba. En algún lugar, Lyra se encontraba entre su gente, guiándolos hacia una nueva era de paz y progreso. Y aquí, en este pequeño planeta colonia, el Dr. Van atendía a sus pacientes bajo la atenta luz de un árbol que simbolizaba la esperanza misma. Juntos, aunque separados, habían forjado un legado, un testimonio del poder de la confianza, la empatía y los lazos inquebrantables que nos conectan a todos, sin importar cuán diferentes parezcamos.